yo hablando de, ¿por qué estaba yo hablando de Cortés y de Moctezuma? ¿Quién dijo algo que me hizo hablar de eso? No me acuerdo. Bueno, creo que fue cuando empezó a hablar de la conquista de los españoles en América que mencionó que si sabíamos la historia de Cortés. Ajá, muchas gracias. Sí, porque antes habíamos dicho que los árabes llegaron a España y, bueno, solo querían territorio, ¿no? Sé yo, gobernar, territorio, poder, no querían casi nada. Pero parece que, que no querían expulsar a los españoles de ahí, aunque me imagino yo, eso no lo he comprobado con toda certeza, no lo debería dejar grabado para que no se sepa que eso no lo sé. Ah, eso no importa. No querían expulsar a los españoles, y me imagino que en los territorios árabes no vivían muchos españoles, no lo sé con certeza. Pero cuando los españoles llegaron a América, sí. Nosotros queremos poder, es decir, que no haya nadie que esté por encima de nosotros. Y queremos además todo el oro que tengan aquí bajo la tierra. Se llevaron oro como no tienen idea y se llevaron tanto oro que todavía lo usan. Y aún así, lo que queda de oro bajo la tierra aquí es inmenso. Bueno, el oro no es nuestro centro de atención. Les voy a presentar, la gente deja de llegar. No, yo creo que lleguen muchos. Tengo anotado lo que vamos a hacer hoy y no tengo, y ya pasé el punto de pasar la lista y no la pasamos. A ver, esto no comienza aquí, esto no comienza. A ver, ¿a quién le llama la atención algo de esto? Es la primera página de la presentación que les dije. Preparé, aunque lamentablemente no he podido terminar. ¿Qué les llama la atención? Escueto, ¿qué significa escueto? Diccionario. ¿Qué significa escueto? A ver, quién se le ocurre? ¿Quién sabe? Escueto es como descubierto, como algo. No, no. Escueto es breve, muy breve, sencillísimo, no, sin mucho detalle, sin mucho detalle. Mm, Recorrido inicial y sin mucho detalle por la historia de la lengua española. Dice escueto, dice inicial y escueto porque si fuéramos a hablar de la historia de la lengua española, tendríamos que abrir Historia de la Lengua Española 1 y el año que viene Historia de la Lengua Española 2, porque es larguísimo. No solo es larguísimo porque es una historia que ya lleva más de 500 años, sino que es larguísimo porque en todos los pueblos de España hay un pedacito nuevo de la historia que uno no conoce. Y en todos los pueblitos de América, que es inmensamente más grande que Europa toda. Imagínense ustedes lo más grande que es que España. En todos los pueblitos de América hay una historia con respecto a la lengua española. eh, que la llamamos lengua española, pero en realidad es la lengua de cada uno de nuestros países, que es la lengua de cada uno de nuestros pueblitos chiquiticos, ¿no? Es decir, existe el español de Charallave, del español, la lengua española hablada en Charallave. No hay otro lugar donde se hable de esa forma. Aunque usted va para México y lo van a entender, ¿no? En general, 99% de lo que diga. Usted va para Andalucía y lo van a entender. Y si viene un nicaragüense para Perú, yo lo voy a entender, porque está hablando español, pero habla la variante nicaragüense del español. Es más, la variante del lugar de donde es esa persona en Nicaragua, la variante de ahí del español. Eh, Hay lingüistas venezolanos que dicen incluso que en la Constitución no debería decir que la lengua oficial, que en realidad no sé si dice oficial, es un concepto muy peligroso.
eh, que no debería decir que la lengua oficial es el español, y no debería decir tampoco lengua española, debería decir el español de Venezuela. Es decir, esta lengua, el español, pero la que se habla en Venezuela, que no se habla en otro lugar. Y además, el español de Venezuela también está compuesto por los españoles que se hablan en Mérida, en Maracaibo, en Cumaná, ¿no? En todas partes. Eh, por ejemplo, yo crecí en Margarita y nací en Margarita también y todo, pero tengo primos en Cabimas, en el estado Zulia, es decir, del otro lado de Venezuela. Y en las vacaciones, cuando estas primas iban a Margarita, yo aprendía un montón de palabras, ¿no? Y expresiones. Creo que la primera fue una vez que, bueno, que estábamos tomando un jugo de algo, los niños, y se cayó un vaso, ¿no? Se rompió. Y entonces sale una de ellas, la mayor, y dice, tía, ¿dónde está el lampazo? Y yo me quedé mirando para los lados. Mi abuela sabía, porque mi abuela iba mucho al sur, sabía a qué se refería, ella fue y se lo buscó. ¿Quién sabe qué es el lampazo en el sur? ¿Dónde está el coleto? Le preguntó. ¿No? Si usted va a otros lugares donde se habla español, no dirán ni coleto ni lampazo, dirán trapeador. Y en otros dirán de otra forma, ¿no? Y en España se dice, no me Mopa, acuerdo, ¿no es? fregona, pero hay lugares donde dicen mopa. Me parece que en Caracas dicen mucho mopa, ¿no? ¿Quién es un caraqueño de 116 generaciones? Que me diga si es ese o no. Bueno, no Bueno, aquí importa. dicen coleto. Bueno, sí, yo sé, sí, pero es que me parece que también mucha gente de Caracas dice mopa, no es la mayoría. Sí, sí, sí hay muchas familias que acostumbran a decirle mopa. Sí. Y la mopa es solamente la parte que absorbe el agua, ¿no? Que es de un tejido que absorbe. No incluye el palo, ¿no? Y coleto también debería ser esa parte que absorbe, aunque un coleto también es un pedazo de tela, ¿no? De tela que sirve para limpiar el piso, por ejemplo. No, no es un trapito delicado que uno utiliza para secarse la cara. Bueno, ¿Qué te ahora, digo? ahora no es el perrito, sino una vecina que llegó. Qué cómico esto. Bueno, chicos, que les decía que entonces, fíjense, en un mismo país, Mopa, pues, principalmente Coleto, se conoce en todo el país. Coleto, Lampazo, Mopa, bueno, ya trapeador, no creo yo que lo use nadie en Venezuela, a no ser algunos inmigrantes de América del Sur, más abajo que en Venezuela, más al sur. Y la otra que dije, no me acuerdo. Pregona, que usan en España. Ah, por cierto, el coleto fue inventado por un español en el siglo XX, como en los años 60. Es un invento reciente. Ay, profe, ¿y cómo limpiaban el piso antes? A gatas. Y no lo fregaba todo el mundo, las mujeres lo limpiaban. Eh, en cuatro patas en el piso, lavándolo, dándole bien duro al piso con un trapo o con un cepillo o con lo que fuera. Y un tipo tuvo la genial idea de crear, bueno, eso mismo, pero pegado de un palo que uno podía utilizarlo estando de pie, que es mucho menos incómodo que estar a cuatro patas limpiando el piso. Bueno, todo eso, aunque parezca que no, es también historia de la lengua española. Bueno, y no parece que no. A ver, les preguntaba que qué les parecía curioso de esta lámina, digamos, que es como la portada. ¿Les pareció curiosa la palabra escueto? Muy bien, ya sabemos qué es. ¿Alguna otra cosa? Dime, Zambrano. ¿Puedes repetir qué significa escueto? Sin mucho detalle. Miren, chicos, hay que acostumbrarse que cuando pasa esto, no estoy diciendo que no deben preguntar. No, señor. Deben preguntar. Tienen la obligación de preguntar. Quedarse con la pregunta y sin respuesta es tonto. Pero también hay que acostumbrarse
por lo que yo suelo llamar vergüenza intelectual, a que uno ve una palabra desconocida en un contexto así como este y uno se dice, ya va, yo soy más pícaro que todo el mundo, yo voy a buscar en el diccionario, porque si el profesor pregunta qué significa escueto, me voy a lucir. No, no es por por lucirse, no, no es por eso. Es por lo que yo normalmente llamo vergüenza intelectual. Tiene que tener digamos, esa dignidad para con uno mismo de que, bueno, yo me preparo. Si preguntan, yo sabré. Si preguntan, yo esperaré que otros digan. Y si nadie dice, vengo yo y digo, ah, yo sí sé. Este, no estoy diciendo que no me pregunten, esto lo voy a repetir varias veces. No estoy diciendo que no me pregunten, porque el profesor también es buena fuente de información. Pero cuando uno tiene esa picardía, como la llamé, esa conducta de responderse sus propias preguntas, de investigar, cosa que en la universidad es tan útil que habla también de uno como estudiante y como profesor. Cuando uno tiene esa conducta, ese hábito de investigar antes de que se note que yo no sé, es mucho mejor. Dije, antes de que se note que no sé, eso es una tontería. ¿Qué importa si se nota que no sé? Bueno, si no sé, no sé. Eso no es vergonzoso, ¿no? Porque total es una sola palabra la que sí, hay varias y hay una sola que no conozco. Eso no da vergüenza. Eh, pero tratándose de lo que estamos estudiando, porque hemos decidido estudiarlo, que nos fascina la cosa, es muy positivo intentar enterarse por uno mismo. ¿Sí? Eh, por favor, cuando vean una palabra aquí que no conozcan, detengan y pregunten. No hay problema por eso. El otro es mejor. Yo pensaba que me iban a decir que es curioso. Todavía tienen otra oportunidad de Profesor, decirme alguna cosa curiosa. No, los de las profesor, islas que salen. Las yo islas. creo que ahí está incluida una imagen de la península ibérica, ¿cierto? Para ver. La del fondo negro. Ah, sí, sí, claro, pero no es de la península. Sí, ese es territorio español. Oye, no la encontraba. Ese es territorio español, sí. ¿Qué isla será esa? No está en la península, es una isla. Les voy a dar más datos. Es más bien una isla africana, no es europea. Esa es la isla de Gran Canaria, la más grande del archipiélago de las Canarias. Islas Canarias, que son 7, esta es la más grande. Esto es, perdón, esta no. Para los canarios, Venezuela es la 8ª isla, porque hubo un momento en que había tanta población de las Islas Canarias en Venezuela que ellos empezaron a decir, oye, es como que hubiéramos creado una nueva isla en el archipiélago. Entonces, la mitad de los canarios están en Venezuela, vivían en Venezuela. En Incluso Venezuela el se como vivía ellos mejor. hablan es muy parecido al venezolano. Perdón, perdón, perdón. Dime otra vez. El como ellos hablan es muy parecido al venezolano, casi no tienen acento español. Eso lo iba a decir más tarde durante la exposición, pero muchas gracias por mencionarlo. Sí, sí, sí. Una gran mayoría de los conquistadores que vinieron a Venezuela originalmente, de los tiempos cercanos a Colón, posteriores pero cercanos, una gran mayoría eran andaluces y canarios. Y por tanto, la forma de hablar en Venezuela se parece mucho, mayoritariamente, y no es exactamente igual, a como hablan, sobre todo en Andalucía. En los canarios, al principio, en la conquista y en la colonia, no, no era tanto. Eh, pero sí lo era, por ejemplo, en Cuba. Una vez yo estaba en España y pasaron por la televisión una noticia de una fábrica, creo, no me acuerdo, que se había incendiado en la ciudad de Tenerife, que está en esa isla. Y, y entrevistaron al alcalde ahí en la calle, mirando el incendio, ¿no? Bueno, dirigiendo la operación. Y yo pregunté a las personas que estaban ahí conmigo, que eran españolas, eh, ¿cómo es posible que el alcalde de Tenerife sea cubano? Me dijeron, ¿cubano? ¿Cómo que cubano? Ese señor es de Tenerife, habla perfectamente canario. No, habla como un cubano totalmente. Por supuesto.
Eso se debe a que en el caso de Cuba sí, la inmensísima mayoría, el 140% de los conquistadores que fueron y se quedaron en Cuba eran canarios. Y por tanto ahora las dos formas de hablar son muy parecidas. Y además de esto, tengo que decir que eh, Cuba, Puerto Rico, Colombia y Venezuela forman lo que se llama en lingüística una zona dialectal o región dialectal. Es decir, son dialectos que se parecen mucho. Cualquiera dice, no, pero el dialecto venezolano no se parece al colombiano, parece mucho. Además, ese acento que uno tiene en la mente, que tienen los colombianos, eso no es en toda Colombia, ¿no? Es, es una región grande, pero no es en toda Colombia. Y ese acento que uno siente en su mente, que oye cuando dicen Cuba, supongo yo que es la mayoría de los cubanos, uno cree que no, pero se parece muchísimo a cómo hablan en Venezuela. Se parece más a cómo hablan en Puerto Rico, que es la isla que está aquí debajo de la palabra lengua, ¿no? Le acaba de aparecer un check, no sé de dónde salió eso, ¿no? Ahí al lado de mi nombre. Ese es Puerto Rico. Uno dice, sí, Cuba y Puerto Rico, los cubanos, los puertorriqueños que hablan muy parecido, ciertamente, pero en realidad son un grupo de esos cuatro países e islas que están eh, cerca de ellos, en que se ha estudiado y se ha determinado que son unos acentos y unas formas de hablar muy parecidas. Y por supuesto, eso proviene del hecho de que la inmigración canaria hacia esos lugares eh, fue grande desde el principio y luego en la historia del siglo XX, muchísimo, muchísimo. Eh, Muy bien, hice a propósito eso de poner islas, porque eh, las lenguas cuando viajan de un lugar a otro, llegan a otros lugares y se convierten como en islas. Hay lugares donde se habla español y que está rodeado de lugares donde se habla otra lengua. O, bueno, lo digo con respecto al español, pero lo puedo decir con respecto a cualquier otra lengua, ¿no? Por ejemplo, en Canadá no, perdón, en Estados Unidos, en el sur, hay lugares donde se habla francés y eso está rodeado. Bueno, mucho francés no se habla. Perdón, si era en Canadá, ¿qué estoy diciendo? Sí, 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 tenía que decir Canadá. Lo que pasa es que el mapa que se me presentó en la mente era el de Estados Unidos, pero es en Canadá, en Quebec. Quebec eh, se habla francés, se esfuerzan por hablar francés, el gobierno habla francés, la televisión habla francés, los niños en la escuela, los maestros hablan francés, y eso está rodeado de una población inmensa, no solo en Canadá, sino también en Estados Unidos, que habla inglés, ¿no? En California, en Miami, se habla mucho español y eso está rodeado de este que habla inglés, ¿no? Eh, Oye, ayer me acordé de un ejemplo fantástico de otros idiomas, no francés, ni inglés, ni español. Creo que es en Asia, pero no me acuerdo cuál es el ejemplo. Que está un país totalmente aislado de otros países que hablen su lengua. Ah, otro ejemplo es, este no es el ejemplo que no recuerdo, pero me viene a la mente ahora. Rumania, que está por allá en Europa del Este, bastante al este, y es un idioma romance, es decir, proveniente del latín, mayoritariamente del latín, porque por supuesto tiene que tener influencias de otros idiomas, como nos pasa a nosotros con el español, que tiene una influencia grande del árabe. Eh, Entonces, Rumania está por allá rodeado de todos esos idiomas eslavos, eh, pero en Rumania hablan una lengua romance. Ese no es el ejemplo, pero ya me voy a acordar. Entonces, cuando un idioma va de un lugar a otro, por lo menos al principio se convierte como una isla, ¿no? Eh, pero puede crecer. Y en América creció y se habla español en todos los países, incluso en esos países
donde la lengua general no es el español, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay más hablantes del español que en Venezuela, más hablantes del español que en Perú. Ya son casi 50 millones de habitantes cuya lengua materna es el español en Estados Unidos. Es casi el doble de lo que hay en Venezuela. Bueno, y hay otros países. Y el único país que hay en América de los que hablan español, el único país que queda en el cual la lengua mayoritaria es una lengua indígena, es decir, de las que había antes de la llegada de Colón, es Paraguay. Sin embargo, el gobierno habla español, la televisión habla español, etcétera. La vida general se desarrolla en español, pero la mayoría habla un idioma indígena. Eh, y lo habla como lengua materna. A ver, ¿quién reconoce alguna isla además de Gran Canaria y de Puerto Rico, que ya yo identifiqué ahí? Margarita y Cuba. Margarita y Cuba. Margarita está ahí arriba, el segundo de izquierda, la segunda isla de izquierda a derecha. La primera es San Andrés, que es un territorio disputado entre Colombia y Nicaragua. ¿Perdón? ¿Cómo dice? No sé quién habló porque no estoy viendo la pantalla de Zoom, sino la presentación esta. San Andrés, que es la primera, es un territorio disputado entre Colombia y Nicaragua. Me parece que ya se resolvió la disputa, pero no sé en qué lado quedó. Debería ser Colombia porque el turismo en San Andrés lo promocionan en Colombia. ¿Quién más reconoce alguna? Bueno, entonces San Andrés, Margarita, Tenerife no, Tenerife es la ciudad. Gran Canaria. Esa isla que parece como un barco que estuviera navegando hacia abajo, se llama Isla Mujeres o Isla de Mujeres, que es en México. También muchísimo turismo ahí. Pero es chiquitica, es larga, más que ancha. Isla de Mujeres. Después abajo está primero a la izquierda Puerto Rico, luego está la cercana Española, que está al oeste de Puerto Rico y aquí está al este. Y ese pedacito que se ve por allá, chiquitito, es Cuba. Eh, entonces la Española, la segunda de abajo, es la isla que comparten Haití y República Dominicana. Más de la mitad del territorio es República Dominicana, a la derecha, es decir, hacia el este. La que sigue ahí, que casi no se ve por las nubes, es Isla Grande de Chiloé, que es territorio chileno, donde hay más frío que gente, más frío que territorio, más frío que todo. El polo sur queda como a 2 cuadras. Y la última aquí, la de la derecha, ya fue mencionada. En algún momento creo yo, en algún momento vamos a regresar aquí no a esta lámina, sino a la idea de las islas, ¿no? Fíjense que una cosa notoria sobre eso es que las islas estas islas, que son 8 solamente, están repartidas por toda América, bueno, y en África, porque las Islas Canarias deberían ser territorio africano, pero son territorio español. Y es una señal de que el español está por todos lados, ¿no? Y en cada uno de esos lugares la historia del español es diferente. Y la suma de esas historias da la historia de la lengua española, que es de las más importantes que existe. Solo el chino es más hablado en el mundo que el español, el mandarín más bien, la variante mandarina, la variante mandarina. Solamente el chino se habla más que el español en Venezuela. Es una cosa sorprendente porque cualquiera diría, ay no, el inglés es lo que más se habla, más lo que más se habla en el mundo, no se habla. El español se habla más que inglés. Una cosa que yo creía que les iba a llamar la atención es que ese rojo de las letras y esa banda amarilla no combinaba, ¿no?
A mí sí me combina porque hay amarillo, azul y rojo, pero fue intencional poner fondo amarillo y letras rojas porque esa es la bandera de España, ¿no? Pero está la bandera de Venezuela. A ver, Sí. me faltó ahí las Islas Galápagos, que cuando me di cuenta de que faltaba Puerto Rico, quité las Islas Galápagos y no me acuerdo cuál otra porque ya eran demasiadas y no iba espacio, no iba a haber espacio para poner nada. Poquito es más bonito. Pero en las Islas Galápagos, la isla de Pascua y otro montón de islas que hay en América donde se habla español, hubieran debido salir aquí. Y las islas para que no ocupemos todo el espacio con América, que es la gran isla. Vamos a ver, recorrido inicial y escueto por la historia de la lengua española. Ay, no avanza. ¿Qué hicieron ustedes para que esto no avanzara? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Ay, no se mueve. Ajá. Las fuentes a partir de las cuales hice yo esta exposición son La maravillosa historia del español de Francisco Moreno Fernández, Los 1001 años de la lengua española de Antonio Alatorre. Alatorre escribió este libro como en el año 79, 80. Después lo empezaron a reeditar en el 2000, después lo han vuelto a reeditar. Alatorre es mexicano. Moreno Fernández es español. Eh, Escribió este libro porque se suponía que en esos días, en esos años, se suponía no, es así, cumplía la lengua española 1000 años de edad. No es una metáfora de, ay, sí, muchos años, no, que son 1000. Y bueno, supongo que la edición se retrasó y fue una buena oportunidad para ponerle un número curioso a la portada del libro, que podría leerse 1001 o podría leerse 1001 años de la lengua española, para hacer relación con la lengua árabe y con las 1001 noches. Eh, Son 1000 años que se ha hablado el español en el mundo, eh, 1000 años de ese texto, el más antiguo que se ha encontrado, donde hay palabras escritas en lo que ahora llamamos español, que empezó a nacer en esa época. Fecha de ahora, hace 1000 años, bueno, hace 1040 más o menos ahora, 1030 aproximadamente. Nunca sabremos con certeza en qué fecha y a qué hora empezó a hablarse español. Y además, los 1000 años que se celebraban en esas fechas eran 1000 años de la fecha que tenía el documento donde están escritas esas palabras, que tenían que haber sido escritas en español, pero fueron escritas perdón, que tenían que haber sido escritas en latín, pero estaban escritas en español. Y es un documento legal, oficial de un gobierno de algún lugar de España, donde, bueno, por supuesto, tenía que ser escrito en latín, pero hay notas al margen. En esa época proliferaban las notas al margen porque ah, los escribientes mismos, que eran personas que por lo menos sabían leer y escribir, cuando la población en general no sabía de eso, incluso los escribientes, que eran unos tipos cultos, comenzaron a poner notas al margen de los textos porque existía el riesgo de que las personas que leyeran esos textos en latín no conocieran todas las palabras, ¿no? Porque ya la influencia de las nuevas lenguas en Francia, en España, en Portugal, en Italia, e incluso en Rumania, ya el crecimiento de esas lenguas nuevas en esos países era muy grande. Entonces ya el latín estaba empezando a ausentarse de la mente de los hablantes, ¿no? Se hablaba el latín en las situaciones formales, aunque el latín que se hablaba era el latín vulgar. Eh, pero lo que más tenía la gente en la mente era la lengua que hablaba en su casa, la gente que hablaba en la lengua que hablaba en su pueblo, en su calle, ¿no? En su comunidad, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Con nada de refinamiento romanos. A medida que iba pasando el tiempo, el latín empezó a ser sustituido lentamente por esas nuevas lenguas que empezaban a desarrollarse en cada país.
Empezaron a haber, empezó a haber notas al margen que explicaban a veces qué significaban algunas palabras. Y con eso se nota que ya en ese lugar se hablaba otra cosa, en la calle, que no era latín, ¿no? De hacía tiempo ya se estaba hablando alguna otra cosa, otro idioma que no era el latín, y bueno, empezó después a aparecer. Ustedes saben que la lengua hablada tiene miles y miles y miles de años más que la lengua escrita. Y cuando se inventó la escritura, ya el mundo era viejo, ¿no? Y el habla era viejísimo. Eso pasa con cada una de las lenguas que van haciendo, ¿no? Pero se hablan muchísimo tiempo, siglos incluso, y después empieza a escribirse en esas lenguas. Bueno, Alatorre hizo ese homenaje a la lengua española y cuenta el cuento de esas escrituras. Empezaron a poner palabras en español. Lo cuenta ahí en ese libro y otros, seguramente Moreno Fernández también lo cuenta. Pero la fuente principal de esto que puse yo en estas láminas proviene de Biografía de una lengua, Nacimiento, Desarrollo y Expansión del Español, escrito por el venezolano Enrique Obediente Sosa, que murió este mes. No sé si habrá muerto en Mérida, pero él es de Mérida, es de la Universidad de los Andes, como dice ahí, que es la que publicó este texto. Esto está a punto de cortarse. Perdónenme que yo hable tanto, que avanzamos muy poco cada llamada. Entonces, este es un libro encantador de Obediente, que es lingüista. Lo irán a nombrar mucho en la clase de lingüística, porque es de los lingüistas venezolanos más importantes. Murió hace unos días. Bueno, cuando aquí habla de la expansión, hay un fenómeno importante, es la conquista de América. Gracias a esa expansión tenemos español hoy. Aquí, ¿no? En otros lugares también, pero que más nos interesa aquí. ¿Qué será esto? Díganme algo. ¿Dónde será esto? Aquí en el chat hay alguien que le está diciendo a alguien más que cuento significa con pocos detalles. No es España. Esto es España, aunque en realidad no sé en qué lo nota. Puede ser cualquier lugar. Sí, pero hay lugares de España que se ve así como árido, ¿no? Sí. Sí, porque la historia comienza en España. ¿Qué pasa? ¿Que no avanza? Ajá. El Imperio Romano y ergo el latín llegaron a la península ibérica en el siglo III antes de Cristo, es decir, 300 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, es bastante tiempo. Y después de Cristo, pues, mucho más. ¿Qué hablaban antes los pobladores del territorio que hoy conocemos como España? Ya, ¿qué les voy a decir? Antes del siglo XII, antes de Cristo, antes del siglo XII antes de Cristo, cuando iniciaron las grandes invasiones, ¿qué quiere decir? En el siglo, cuando faltaban 1200 años para el nacimiento de Cristo, empezó a haber unas invasiones en España. Hubo unos cuantos pueblos que se dijeron, miren, la cosa es en España, no quieren ir para la playa, no quieren ir a buscar, a conquistar territorios, no quieren ir a sembrar, a hacerse ricos en España, a descubrir nuevas cosas y fundar ciudades, etcétera. Uno se ponía a analizar todos los orígenes de los nombres, esos nombres que están escritos ahí, nombres de ciudades que uno los lee y dice España, eso es lo más español que hay en el mundo. O sea, la palabra Madrid, español. ¿Cómo vas a pensar tú que proviene de otra lengua? Todos esos nombres de ciudad provienen de otras lenguas. Porque fueron fundadas, muchas de ellas, en una época en que el español, la lengua española, no existía. Ni siquiera la lengua castellana, que es un poquitín anterior. De hecho, España, como pueden ver aquí a la izquierda arriba, el que quizás sea el nombre más antiguo de España es Isephanim, que se pronuncia así, que yo no sé cómo se pronuncia, y no sé cómo se pronunciaba hace 3200 años. Y ese Isephanim se puede traducir como tierra de conejos.
Hubo gente que de repente dijo, ay, mira, quiero comer conejo, vamos para España a cazar conejos. La isla de Coche, Esparta, también tiene ese significado. La palabra coche en la lengua indígena que se hablaba en Coche cuando llegaron los españoles significa isla de conejos, ¿no? Yo no sé si actualmente hay conejos. Cuando yo he ido a Coche me he dado cuenta de que es un territorio mucho más árido que ese que vivimos ahorita, que aunque parezca medio árido, hay como un sembradío ahí de algo. Ah, bueno, cuando decimos la península, nos referimos a todo esto que está aquí, incluyendo Portugal. Todo eso está en la península. Portugal en algún momento fue la misma cosa con lo que hoy llamamos España. Y principalmente la misma cosa con lo que hoy se llama Galicia, que es lo que está ahí al norte, ¿no? De hecho, la palabra Galicia y la palabra Portugal, Galicia, Portugal, las dos provienen de la misma palabra, ¿no? Portugal, si uno se pone a alterar la palabra, descubre que es como si fuera Portugal, Portogalo, o Galo, por Puerto Galo, Puerto Galo, es decir, puerto francés, ¿no? Yo no sé de dónde viene, eso no lo averigüé. Ustedes ven que ahí está Francia más al norte. Pero la palabra Portugal proviene de ese nombre, de un puerto que se llamaba así, en alguna época perdida en el tiempo. Y Galicia también proviene de ese nombre, porque esa franja, la franja más occidental de España, era hace muchísimo tiempo parte de lo que ahora llamamos España, pero tenía esa característica lingüística diferente, ¿no? Que hablaban un idioma que era como el gallego de ahora, o como el portugués de ahora, o como la unión de los dos ahora, ¿no? El gallego, de hecho, me parece a mí que es lo que más se parece al portugués